será grabada. La clase de hoy tiene que ver con eh, continuidad y topología elemental en R, topología en R. Bueno, primero, primero comenzamos con la definición de lo que es ser continuo. Seguro es algo que ustedes conocen en otros contextos, en el contexto de funciones de una variable, pero acá es básicamente la misma definición. Entonces, comenzamos con una función eh, puede ser escalar o vectorial. Aquí quiero decir que m puede ser 1 y por lo tanto f devuelve escalares, o puede ser m mayor que 1 y entonces f devuelve vectores. La definición es la misma. ¿Ok? Entonces, esta es una función y A un elemento del conjunto D. Eh, Aquí D es un subconjunto del dominio. ¿Ok? O bien es el dominio o un subconjunto del dominio. Donde vamos a colocar eso aquí donde D es un subconjunto o es el mismo dominio de F. Entonces, decimos que F es continua en A si el límite cuando X tiende a de F de X es igual a F de A. Fíjense que en esta definición, una observación antes de dar ejemplo eh, y algunos resultados sobre este tipo de funciones, como una observación, notemos que en la definición estamos asumiendo implícitamente estamos asumiendo tres cosas. La primera es que el A pertenece al dominio de F. Y esto quiere decir que F de A existe. ¿Ok? La segunda es que este límite, cuando X tiende a de F de X, existe. ¿Ok? Porque al establecer esta igualdad, estamos diciendo que el lado izquierdo tiene que existir, el lado derecho también, y además ser iguales. ¿Ok? Entonces, y como tercera eh, eh, hipótesis, estamos asumiendo que esto coincide con f de a. Entonces, la definición, aunque no está escrita explícitamente de esta manera, es esta misma definición. Estamos hablando de que una función entonces es continua cuando en un punto, cuando el punto pertenece al dominio, primero, eso lo que quiere decir es que f evaluado en el punto existe, está bien definido. Segundo, que el límite cuando x tiende a de f de x existe. Y finalmente, que el límite, ese límite y f de a coinciden. ¿Ok? Entonces, primero una proposición antes de pasar a los ejemplos. ¿Ok? Como proposición, vamos a poner f de Rn en Rm. Vamos a darla de esta manera. F es de la forma F1 hasta Fm. ¿Ok?
donde cada una de estas f sub i está definida de Rn en R. Entonces, f es continua en A, por supuesto, un A que pertenece al dominio de F, ¿ok? Sí, solo si cada una de las f sub i es continua en A. Para cada i, desde 1 hasta n, hasta m, ¿ok? ¿Qué significa esto? Bueno, que la continuidad de una función vectorial, ¿sí?, depende de la continuidad de sus componentes y viceversa. Okay, entonces la f vectorial va a ser continua si solo si cada una de sus componentes es continua. Y la demostración es directa del último teorema de la clase anterior. El teorema de la clase anterior, disculpa que esto a veces no quiere agarrar. En el último teorema de la clase anterior mostramos esto. Mostramos que el límite de una función es igual, de una función vectorial es igual a b cuando x tiende a sí solo si cada una de sus componentes tiende a la correspondiente componente de b. ¿Ok? Entonces, esto es directo, la demostración de este teorema es directo de el último teorema de la clase anterior. ¿Ok? No sé si tienen alguna duda hasta ese punto. No, profe. Ok, bueno, continuamos entonces. Como ejemplo de funciones continuas, tenemos lo siguiente. Bueno, lo primero es que bueno, este es el teorema que acabo de enunciar, ¿no? Que la continuidad depende de la continuidad de las componentes, las coordenadas. Cada uno de estos mapas son las, bueno, primero la identidad y después estos que son las proyecciones sobre los ejes son continuos. ¿Ok? Estas como ejemplos. El mapa de identidad f de x igual a x es continuo. Para cada x en Rn. Por cierto, acá, esto no lo coloqué, déjeme colocar esto un poco más abajo. Y voy a colocar una observación acá antes de pasar a los ejemplos que creo que debí colocarlo aquí antes. Una observación. Decimos que f es continua en un conjunto D de Rn
si ella es continua en cada punto de ese conjunto. Ok, esa es la definición de ser continua en todo el conjunto D. La definición que dimos arriba es la definición de continuidad, ¿sí? Pero en un punto A. Ahora bien, aquí como segundo ejemplo, la formulita. Estos mapas de proyección, P sub I, que está definido de Rn en R, por esta forma, de esta forma, dado por P sub I de X igual a X sub I, donde aquí el X está siendo escrito como X sub 1 hasta X sub n, ok, es un elemento, por supuesto, de Rn, ok. Esta función, cada una de estas funciones es continua. Y además es continuo en todo Rn. La demostración es sencilla porque nosotros vimos en la clase anterior, si no recuerdo mal, por aquí está, sí, que esto, bueno, aquí le llamé F sub I, pero ahorita en esta clase le estoy llamando Pi sub I. Le llamo Pi sub I porque tiene un poco más de sentido llamarle Pi sub I que F sub I, ¿ok? Porque estamos hablando de una proyección, por eso el pi. Aquí, esta función vimos que tiene límite de A sub I, tiene límite del componente, la componente de, eh, es decir, cada componente es continua, ¿ok? Podemos pensarlo de esa manera. La componente de esta función, ¿quién es? La componente de la función 1, perdón, de la función identidad, la componente y es x sub i. Y esa componente precisamente viene dada por esta función. Entonces, como esta es continua, ¿ok? Cada una de sus componentes es continua. Y viceversa. Como cada una de estas es continua, la identidad es continua. ¿Ok? Entonces, es continuo en Rn porque una forma de verlo es como comenté ahorita, viendo el ejemplo que hicimos en la clase anterior. Y otra forma de verlo es considerando el hecho de que cada una de estas funciones corresponde a las coordenadas, a los componentes de esta función que es continua. El teorema anterior implica entonces que las componentes de esta función, por ella ser continua, también son continuas. Entonces, esto es cierto porque Pi sub i es la iésima componente o coordenada de la función continua que vimos arriba. ¿Ok? La función continua f de x igual a x. Entonces, el teorema anterior implica que esta tiene que ser continua también. Cada una de ellas es continua. ¿Ok? Estas otras funciones, esto que yo les comenté en otra clase, que son las funciones suma y producto, también son funciones continuas. ¿Sí? Definamos la función suma y producto en R2 de la siguiente manera. Sea f de R2 en R, vamos a llamarle en lugar de f, vamos a llamarle aquí S, ¿no? Porque es la función suma. Vamos a definir esta por S de XY es X más Y. Es la función suma. ¿Ok? Entonces, F es continua en cada punto de R2.
F no, pero S. Vamos a ponerlo así mejor. F continua en R2. La demostración de esto es fácil. ¿Sí? Es simplemente, bueno, ¿qué debemos hacer? Debemos ver que dado cualquier punto, si, mejor vamos a decirlo así, si AB es un punto cualquiera de R2, entonces el límite cuando X y Y tienden al punto AB de X más Y, o S de X, Y, es igual a S de AB, que es A más B. ¿Sí? Para ello, para ver esto, vamos a tomar un epsilon positivo. Ok. Y entonces resulta que S de X, Y menos S de AB, ¿verdad? ¿Qué cosa es? No es más que X más Y menos A más B. Y eso es igual a, vamos a ponerlo aquí abajo. Esta parte la borro entonces. Eso va a ser igual a el módulo de X menos A más el módulo, poner esto entre paréntesis, el módulo de Y menos B. Y eso va a ser menor o igual que el módulo de X menos A más módulo de Y menos B. Ok, por un lado. Ahora, si nosotros tomamos, vamos a ponerlo así mejor, escojamos delta, ahorita vamos a decir delta igual a qué cosa, todavía no lo vamos a escribir. Entonces, como X menos A en módulo es menor o igual que la norma del punto XY menos punto AB, ¿sí? Y también se cumple esto para X menos B, Y menos B, para Y menos B. Ok. Eh, estos dos es un ejercicio. Muestra usted que estas dos desigualdades son ciertas. Ok. Entonces, para ver, si resulta que nosotros escogemos, recuerden ustedes la definición de límite, ¿no? Yo estoy aquí tratando de seguir la definición de límite. La definición de límite dice esto, que si a mí me dan epsilon positivo, va a existir un delta positivo, tal que esta cosa implica esta otra, ¿no? Entonces, lo que quiero ver es que con el delta adecuadamente escogido, esta desigualdad va a implicar esto que está acá, ¿ok? Donde en este caso, el f de xy, el f de x, pero es la s, la función suma, y el l es el valor de s en AB, s de AB, ¿ok? Entonces acá, si escogemos, eh,
Si hacemos que XY menos AB, la norma de esta diferencia, sea menor que delta, ¿ok? Entonces resulta que esto que está acá también va a ser menor que delta, al igual que esto. Entonces esto va a ser menor que delta y esto va a ser menor que delta también. ¿Está claro? Entonces, S de XY menos S de AB, el módulo es menor que delta más delta, es decir, 2 delta. ¿Ok? Porque nosotros vimos que esta gente, esta diferencia, voy a poner esto un poco más grueso, no tanto, así sí. Nosotros vimos que esta diferencia, ok, es menor o igual que el módulo de x menos a más el módulo de y menos b. Pero a su vez, el módulo de x menos a es menor que esta norma y la norma es menor que delta, por lo tanto el módulo de x menos a es menor que delta. Entonces esto que está acá es menor que delta, este que está acá es menor que delta, ok, por la misma razón que antes para el x menos a. Entonces esta suma es menor que 2 delta y eso es lo que estoy escribiendo acá. Entonces, ¿qué delta debo escoger yo para que esto sea más pequeño que epsilon? Bueno, evidentemente, si el delta lo escojo igual a epsilon medios, esto va a ser epsilon. ¿Ok? Así que efectivamente el límite cuando XY tiende a AB de S de XY es S de AB. ¿Ok? Y por lo tanto, la función suma es una función continua. De la misma manera, se puede ver lo siguiente. El ejemplo sería el ejemplo 4. Y esto va a ser un ejemplo ejercicio, ¿no? De la misma manera, si definimos P de R2 en R por la función producto, sea definida de esta manera, X por Y. ¿Ok? Entonces, P es continuo. Y es continuo en todo R2. ¿Ok? La demostración de esto, bueno, es en parte ejercicio, ¿no? Y simplemente es considerar, es seguir el mismo procedimiento que está arriba y considerar lo siguiente. Fíjense, en el libro, eso queda como ejercicio también y dan una sugerencia que está por aquí abajo. Esta sugerencia. ¿Ok? Entonces, la sugerencia es considere o más bien note que XY menos AB es igual a esto que dice acá. XY menos XB, en este caso sería, más XB menos AB. Okay, entonces simplemente lo que se hizo fue tomar esto que está acá y sumarle y restarle XB. Okay, entonces, vamos a poner mejor esto así. Sugerencia, use que esto es cierto. Y ya. Y siga el mismo procedimiento que arriba. ¿Ok?
Bueno, para continuar con esto de las funciones continuas, permítame demostrar ahora un teorema. El teorema es eh, el teorema del sándwich. ¿Ok? Ese teorema del sándwich que ustedes vieron en cálculo 1, en varias variables, también tiene una versión. ¿Ok? Bueno, vamos a considerar f y g funciones. Bueno, primero, para ver qué necesito acá. ¿Será que necesito? Bueno, hay varias versiones del teorema del sándwich, ¿no? Entonces, aquí lo que voy a hacer es tomar f primero de Rn en, mm, ¿cómo lo escribo? Si es estas dos. Bueno, vamos a escribirlo de esta forma. Hay otras maneras, pero lo voy a escribir así. Una función de Rn en Rm y g de Rn en R. Tenemos esas funciones. ¿Ok? Pero son funciones tales que, primero, la norma de f de x menos L es menor o igual que el módulo de g de x, de g de x, perdón. ¿Ok? Donde L es un cierto número real. Y además tenemos que el límite cuando x tiende a, ¿sí? De g de x, eso es igual a 0. Donde a es un número también, donde a es un elemento de Rn. Entonces, la conclusión es que el límite cuando x tiende a de f de x es L. ¿Ok? O sea que tenemos una función o esta diferencia está acotada por esto que está acá. Y además el límite de eso es 0 cuando x tiende a. Entonces, uno tiene que la función f tiene límite L. La demostración es simplemente una reescritura de la definición. ¿Ok? Entonces, queremos ver esto es lo que queremos ver, ¿sí? Para ver eso, entonces, dado epsilon positivo, queremos ver que existe un delta positivo tal que la norma de x menos a menor que delta implica que la norma de f de x menos L es menor que epsilon. ¿Ok? Eso es lo que queremos ver. Ahora, como este límite vale 0, dado el epsilon que está arriba, ¿ok? Nosotros sabemos que existe, debido a la definición de límite para este caso, ¿ok? Existe un delta positivo tal que eh, cuando x menos a en norma es menor que delta, por cierto aquí me faltó un positivo mayor que 0, perdón, y aquí también mayor que 0. Esto implica que el módulo de g de x menos 0
Es decir, el módulo de g de x es menor que epsilon. ¿Ok? Como además nosotros sabemos que la norma de f de x menos L es menor que el módulo de g de x, entonces está claro, está clara la conclusión. La conclusión es que eh, cuando se tiene que x menos a en norma es menor que delta y mayor que cero, entonces se tiene que, esto que está acá, esta norma tiene que ser menor que epsilon, porque esa norma, por un lado, es menor que el módulo de g de x, pero por otro lado, el módulo de g de x es menor que epsilon. Entonces la norma es menor que epsilon. Y eso significa que efectivamente hemos conseguido el delta positivo con la propiedad de que cuando se tiene norma de x menos a en mayor que cero y menor que delta, gracias. Entonces la norma de f de x menos L es menor que epsilon. Entonces, fíjense ustedes que la demostración de este teorema del sándwich no es más que una reescritura de las definiciones. Reescribimos, o más bien escribimos, la definición de lo que significaba que el límite de g fuese cero cuando x tiende a, y escribimos lo que significa que el límite de f es igual a L cuando x tiende a. Entonces, esencialmente, conectamos una cosa con la otra, pues ya está. La demostración se dio prácticamente sola. Lo único que hice fue aquí escribir algunas frases para conectar eso, pero realmente eh, se hizo sola la demostración. ¿Alguna duda con esto? Creo que no, profe. Bueno, ese teorema es un teorema importante porque, claro, con él uno puede, a partir de estas dos condiciones, esta y esta otra, eh, obtener la conclusión de que el límite de f es L. Bueno, una cosa más acá que no coloqué en el teorema, que es importante colocarlo allí porque si no está incompleto. Esta desigualdad es eh, para X en un entorno de A, en una bola, en una cierta bola centrada en A y de radio, qué sé yo, de radio delta. Ok, si quieren aquí mejor me ponen de radio R, donde L es un número real y todo lo demás, etc. Ok, es decir, esta desigualdad se tiene que cumplir en una cierta vecindad del punto A. No hace falta que se cumpla más allá de esa vecindad. Con que se cumpla en una vecindad, por pequeña que sea, eso es suficiente. ¿Ven? Bueno, vamos a ver ahora algunas propiedades de las funciones continuas. Lo primero es que si uno tiene composición de funciones continuas, esa va a ser continua también. O sea, tenemos este teorema. Vamos a mostrar este teorema. Ok. Eh, ah, déjame ver una cosa acá que... Ok. Bueno,
Vamos a ver el lema 7.4, ¿no? El lema 7.4 es un poco más general que este teorema, en el que se establece que la composición de continuos es continua. Entonces, acá lo que tenemos es lo siguiente: un par de funciones definidas respectivamente en D1 y D2, subconjuntos de Rn el primero y de Rm el segundo, ¿ok? Y además el límite de f de x cuando x tiende a es b. B, por supuesto, este b pertenece a Rm, ¿ok? Y g es continua en b. Entonces, el límite de esta composición es igual a g de b. La demostración es sencilla. O sea, aquí lo que se está diciendo, miren, miren lo que dice esta igualdad, ¿no? Básicamente, lo que esta igualdad está diciendo es que yo puedo meter este límite que está acá, lo puedo meter aquí adentro, y resulta que el límite de f de x cuando x tiende a lo sustituyo por b y esto va a ser igual a g de b. Permítame escribir eso acá. Entonces, lema, para dejarlo más claro, ¿sí? Sea F1 de un subconjunto de Rn, esto va a Rm, y F2 definida en D2, que es un subconjunto de Rm, esto va a Rk. Ok. Funciones tales que el límite, primero, tales que G es perdón, aquí no eran F1 y F2, sino que era F y G, ¿no? Vamos a ponerlo así tal cual está en el libro. F y aquí G. Ajá. Tales que G es continuo. Bueno, primero así. La primera condición es que el límite, cuando x tiende a de f de x es igual a b, donde por supuesto a es un elemento de Rn y b es un elemento de Rm, ¿ok? No solamente un elemento de Rm, sino que ese b tiene que ser un elemento del conjunto de 2, porque uno está pidiendo, o va a pedir también que G sea continua en B. ¿Ok? Entonces, la conclusión es la que estaba comentando hace un momento, que el límite cuando x tiende a de la función sería g de f de x es igual a g de b. ¿Ok? Fíjense que lo que se está haciendo acá, esencialmente, para llegar hasta esto, es básicamente, lo que me dice esta igualdad es que el límite, vamos a ponerla completa, esta igualdad lo que dice es que el límite cuando x tiende a de g de f de x es igual a g de el límite cuando x tiende a de f de x. Entonces, lo que yo estaba comentando es que esta igualdad que aparece en ese lema, lo que está diciendo esencialmente es que si g es una función continua, en el punto B, donde B es el límite de f cuando x tiende a, entonces el límite y g se pueden intercambiar. Ok, fíjense que aquí lo que hice fue meter el límite en la función g y ya está. Eso es lo que está diciendo. Ok, y eso es lo importante, digamos, o una de las cosas importantes de las funciones continuas. Ok, bueno, la demostración de esto es algo parecido a lo que acabamos de hacer con el teorema del sándwich. Una reescritura de las definiciones. Porque fíjense qué pasa. Vamos a escribir, ¿no? Vamos a escribir la demostración para que vean.
como el límite cuando x tiende a de f de x es igual a b, ¿ok? Dado epsilon positivo, existe un delta, vamos a llamarle simplemente delta positivo, tal que cuando yo considero los puntos que están dentro de esta bola, es decir, los X que son, que tienen distancia hasta A menos que delta, pero que no son el mismo A, entonces se tiene que la norma de f de X menos B es menor que epsilon. Fíjense ustedes una cosa, ¿no? Aquí, aunque estoy usando la misma notación para ambas normas, es evidente que esta norma es como los valores que yo estoy tomando acá, como f está definido en Rn, es evidente que esta norma, para cuando considero puntos en Rn, puntos en donde estoy evaluando la f, ¿ok? Esa norma es la norma en Rn. Pero en cambio, esta norma es la norma en Rm, porque ahí es a donde va a parar f. ¿Ok? Entonces, aunque usamos la misma notación, las normas son distintas. Estamos hablando de normas en espacios distintos. ¿Ok? Por otro lado, como G es continua en B, entonces lo que ocurre es que el límite cuando X tiende a B de G de X es G de B. Ok, déjenme ver si vamos a poner esta X no como X, sino como Y. Ok, G de Y, solamente para eh, distinguirla del de arriba, porque lo que ocurre es que, como comenté hace un momento, estas X están en Rn, ok, pero la Y, donde está definida la G, en cambio está en Rn. Entonces, para no prestarnos a alguna confusión, aquí le llamamos Y a la variable de G. Ok, bueno, esto quiere decir que vamos a llamar este epsilon, en lugar de llamarle epsilon así, vamos a llamarle tilde, y a esta delta también tilde. Ok, porque ahora vamos a usar el epsilon este como tal. Ahora sí, como este límite es G de B, lo que eso quiere decir es que dado epsilon positivo, existe un delta positivo tal que cuando usted tiene la norma de Y menos B menor que delta y esto positivo, entonces la norma de G de Y menos G de B es menor que epsilon. Ok. Pues bien, ahora lo que esto significa es lo siguiente. Fíjense. Vamos a poner esto, digamos, como la primera parte de lo que sabemos y esta es la segunda parte de lo que sabemos. Ok. Entonces la situación es esta. Si nos dan un epsilon positivo, nosotros sabemos eh, mm, mm, mm. Ya, déjenme ver a ver cómo arreglamos esto para que quede lo más presentable posible. De hecho, a esto no lo voy a llamar tilde. A estas no lo voy a llamar tilde. Tilde lo voy a llamar a las otras. Ok. Tilde lo voy a llamar es a estas.
Ahora sí, fíjense, cuando a mí me da un epsilon positivo, yo lo que necesito mostrar es lo siguiente. Vamos a escribir lo que necesitamos mostrar para que quede más claro. Eh, necesitamos ver que existe un delta positivo tal que eh, si la norma de x menos a, que recuerden que lo que queremos ver es esto, ¿no? Lo que queremos ver es que este límite es igual a g de b. Entonces, la norma que yo debo considerar es la de x menos a, el x y la que está aquí abajo en el límite. La norma de x menos a es menor que delta y mayor que 0, entonces la norma de g de f de x menos g de b es menor que epsilon. Eso es lo que hay que mostrar, ¿sí? Ahora bien, si a mí me dan el epsilon positivo, yo sé que hay un delta tilde con la propiedad de que se cumple esto. Cada vez que se tiene que el x está en esta bola, f de x está en esta otra. ¿Ok? Entonces, voy a hacer un pequeño dibujo, ¿no? Ahora, sea epsilon positivo. ¿Ok? Entonces, por uno, por la primera de las cosas que sabemos, por esta parte que está acá, ok, todo esto, resulta que existe un delta tilde, un delta, no delta tilde, aquí el delta tilde, pero, disculpa que esta cosa se, ok, delta tilde no. Bueno, entonces a veces hace lo que le da la gana. Ok, bueno, existe un delta con esta propiedad. Ok, entonces podemos decir eso. Por uno, existe un delta positivo tal que eh, mm, cuando se tiene esto, entonces se tiene que f de x menos b es menor que epsilon. Ok, ¿qué significa esto? Bueno, ahorita estos epsilon yo los voy a ir cambiando a conveniencia. La situación es la siguiente. Cuando yo tengo una bola acá centrada en A, lo que está diciendo esto es que para esta bola centrada en A de radio delta, se cumple que todos los puntos que están aquí adentro tienen imágenes dentro de esta otra bola de radio epsilon. Bueno, este epsilon lo voy a cambiar en un momento, pero ya vamos a ver. Lo que pasa es que aquí tengo mi imagen. Recuerden que eso no tiene por qué rellenar toda la bola, esta bola de radio epsilon, sino que F manda esta bola en una bola, en un conjunto que está dentro de esta otra bola. ¿Ok? Eso ya lo sabemos. O sea, fíjense ustedes que esta bola que está acá, esto que está acá es la bola centrada en A y radio delta.
Pero esta bola es la bola centrada en epsilon, pero centrada en B y radio de epsilon. ¿Ok? Eso quiere decir que son todos los puntos Y tales que la norma de Y menos B es menor que epsilon. ¿De acuerdo? Ahora, ocurre que si yo tomo, ok, si yo tomo el valor de epsilon acá, y como esto es cierto también, como la propiedad 2, esta parte 2 se cumple también, entonces cuando yo tomo puntos Y dentro de esta bola, entonces si tomo puntos Y dentro de esta bola, sus imágenes van a estar dentro de esta otra. ¿Ok? Y eso significa, pues, que si nosotros aquí, este epsilon que tomamos, o esto que está acá, este que está acá, lo tomamos no menor que epsilon, sino menor que delta tilde, ok, que el delta tilde que está aquí arriba, entonces eso significa que esto se va a cumplir, ok. Es decir, esto que está acá, no lo vamos a tomar como el epsilon, sino como el delta tilde que está arriba, y entonces este es delta tilde. Entonces, lo que está pasando es lo siguiente, que cada vez que yo escojo un elemento dentro de esta bola, es decir, un elemento aquí, su imagen está aquí adentro. ¿Ok? Entonces, todos los puntos Y eh, que son de la forma f de x, con x dentro de la bola centrada en A radio delta, tienen están dentro de esta otra bola con la bola centrada en B y radio delta tilde. Aquí no es epsilon, sino delta tilde. ¿Ok? Pero a su vez, según la propiedad 2, los puntos que estén dentro de esa bola con centro en B y radio delta tilde van a ser tales que sus imágenes por B están dentro de esta otra bola. ¿Ok? Entonces, eh, vamos a decir entonces esto así. Este que está acá va a ser epsilon tilde y este también epsilon tilde. No importa el nombre que le dé, siempre que sea un epsilon positivo. ¿Ok? Ahora, la situación es esta. Por 2, si f de x ahora pertenece a esta bola, a la bola centrada en B y radio delta tilde, es decir, se tiene, sin incluir el centro, se tiene esta desigualdad, es menor que delta tilde, entonces su, eh, la norma de la diferencia entre G evaluado en el punto, en este punto, porque fíjense que era la norma de la diferencia, aquí la norma de este es 2, ¿no? Este 2. La norma de la diferencia entre G evaluado en el punto que yo estoy considerando dentro de la bola y G de B, ¿ok? Entonces se llega a que esto que está acá, menos G de B, tiene norma menor que epsilon tilde. Y eso termina la demostración. ¿Ok? Entonces, repito, la situación, bueno, la situación geométrica para completar esta parte geométrica que está aquí arriba sería la siguiente. Ahora, lo que ocurre es que, fíjense, originalmente yo tengo, vamos a hacerlo un poquito más junto acá con las formas. Originalmente yo tengo una bola centrada en, eh, ya, una bola centrada en eh, X, en A y radio delta. Ok, vamos a poner otra.
Eso por acá. Esta es la situación. Aquí tengo la bola. Esta que está acá es la bola centrada en A y radio delta. Ok. Está radio delta. Por aquí adentro, no sé cómo es exactamente, pero esto es F de esa bola. La imagen de esa bola. Ok. Yo aplico F. Y entonces esa bola viene a parar a esta otra que tiene un centro, digamos aquí, que es B, y el radio es delta tilde. Ok, entonces esta es la bola con centro en B y radio delta tilde. Pero no escribí mal. Y a su vez, la G toma toda esta bola, todos los puntos dentro de esta bola, van a parar a un conjunto acá, que sería F, más bien, G de la bola, centrada en B y radio delta. Radio delta tilde. Esta bola que está acá tiene centro en G de B y radio epsilon tilde. Okay. Entonces, lo que ocurre es que debido a la propiedad 1 por 1, resulta que todos los puntos dentro de esta bola, cualquier punto dentro de esta bola, va a parar a puntos que están dentro de la otra bola, bola con radio delta tilde y centro en B. Ok, aquí es centro en G de B. Y a su vez, debido a la propiedad 2, todos los puntos que están dentro de esta bola, incluyendo por supuesto estos que están acá, ok, van a parar a puntos que están dentro de esta otra bola que tiene centro en G de B y radio de epsilon tilde. Entonces, en conclusión, la situación es que los puntos que están dentro de esta bola van a parar a puntos que están dentro de esta otra, cuando yo considero la composición. ¿Ok? Esa es la situación geométrica de este teorema. Entonces, como corolario, está el hecho de que si F es continua en A y G es continua en F de A, entonces G compuesta con F es continua en A. ¿Ok? La demostración es directa porque básicamente la idea es que cuando yo calculo el límite cuando x tiende a de g de f de x, según lo que vimos arriba, esto es lo mismo que g del límite cuando x tiende a de f de x. Pero a su vez, esto que está acá es continuo, ¿ok? Y por lo tanto, esto es g de f de a. Es decir, el límite de g compuesta con f, cuando g compuesta con f en x, cuando x tiende a g compuesta con f, evaluado. Y eso es lo que se pide mostrar. ¿Ok? Entonces la composición de funciones continuas es continua. Acá, fíjense, bueno, esta es la situación que dibujé, ¿no? O algo parecido. Es evidente entonces que la suma de continuos es continua y el producto de continuos es continuo. ¿Por qué? Bueno, este teorema ni siquiera lo voy a escribir porque f más g no es más que la composición de dos funciones continuas. ¿Cuáles funciones continuas? F más g es esto. ¿Ok? Esto que está acá, la función f, g, esa función vectorial, es una función continua porque cada una de sus componentes es continua. ¿De acuerdo?
Y como esa se compone con esta suma, con la función suma que ya mostramos nosotros, que es una función continua, entonces esta composición va a ser continua. Y se acabó. De la misma manera, el producto de funciones continuas es continuo porque resulta que el producto de funciones continuas, bueno, la demostración aquí no lo coloca, pero es exactamente el mismo argumento, ¿no? El F por G es lo mismo que el producto P compuesto con la función F, G. Entonces hay composición de funciones continuas y ya está. Ok, ¿está claro eso? ¿O necesitan que lo desarrollemos un poco más? Creo que sí está medio claro, profe, ese teorema. Ok, bueno, denme un minuto, voy a detener la grabación por un minuto porque necesito contestar algo. Ok. Bueno, ya volví acá. ¿Alguna duda con respecto a este teorema? O a la demostración del teorema. Ok, bueno, continuamos entonces. Ok, bueno, fíjense que es fácil ver que las funciones escritas de esta forma, pues son funciones continuas. Eso proviene del teorema anterior. Ok, el teorema anterior dice que sumas y productos de funciones continuas es continua. Pero resulta que cada una de estas, fíjense que acá, cuando usted suma esto a su i por x sub i, lo que está haciendo es, primero, está considerando en cada término de esta suma el producto de dos funciones. La función constante, que es una función evidentemente continua, ¿ok? Y la función x sub i, que es la función proyección, ¿ok? Esta función proyección que vimos por acá arriba como ejemplo. Mm, esta que está acá. Entonces, en cada término de esta suma está considerando el producto de dos funciones continuas, por lo que cada término de la suma es una función continua. Y por supuesto que al hacer la suma finita de esas funciones continuas, entra en el contexto del teorema anterior, que establece que la suma de continuas es continua y por lo tanto la suma, esta suma que está acá es continua. ¿Ok? Estos son vimos nosotros son básicamente transformaciones lineales que van de Rn en R. Ok, eso ya lo habíamos comentado antes. De hecho, se puede ver que cualquier transformación lineal es continua. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros vimos en la clase anterior, o la anterior a esa, no recuerdo, vamos a ver si creo que está en la clase anterior. Sí, vimos que cualquier transformación lineal de Rn en Rm es de esta forma, ¿sí? En donde cada una de las componentes es lineal, donde cada una de las componentes se escribe de esta forma, así como está acá. Como cada una de esas componentes es continua, pues evidentemente la transformación lineal es continua, porque el teorema, uno de los teoremas que vimos hace un rato, establece que si la función es continua, sus componentes son continuas y viceversa. Entonces, como cada una de las componentes de una transformación lineal viene dada por medio de esta expresión, o una expresión parecida a esta, entonces cada una de las componentes de cualquier transformación lineal es continua y por lo tanto la propia transformación lineal es continua. ¿Ok? Bueno, esta otra función que dan como ejemplo acá es continua porque es composición de funciones continuas. Se puede ver así. Fíjense que aquí adentro este y por z es producto de y y z. ¿Ok? El coseno es una función continua, entonces aquí esta expresión coseno de YZ no es más que la composición del coseno con un producto, que es lo que está tomándose acá. Esta suma, lo que está dentro del argumento del seno, es la suma de una función continua con otra, entonces eso es continua. Y el seno, por ser continuo, hace que la composición del seno con esta función interna, que también es continua, sea continua. ¿Ok? Entonces tenemos
continuidad allí. Bueno, aquí lo escribe de otra manera en términos de la función suma, de la función producto y de las funciones proyección, ¿ok? Pero es esencialmente la misma idea. Bueno, vamos a hablar ahora de la topología elemental en RN. ¿Ok? Para hablar de la topología, vamos a hablar primero de la definición de lo que una topología es. Pero esto no es aquí. Entonces, vamos a hablar acá de... Vamos a centrarnos en la topología en RN. ¿Ok? Aunque la teoría que uno desarrolla en RN es muy similar a la teoría, de hecho es básicamente la misma teoría que uno desarrolla en espacios métricos, ¿ok? Y muy similar a la teoría desarrollada en espacios topológicos generales, ¿ok? Lo que ocurre es que, bueno, una topología es simplemente, va a ser simplemente una familia de conjuntos que satisface tres propiedades. Y resulta que eso se tiene tanto en RN como en otros espacios métricos y en espacios más generales. Entonces, primero definición, lo primero que debemos tener es un conjunto. Por ejemplo, en el caso que nosotros, en el que estamos interesados, el caso en el que X es RN. ¿Ok? Entonces, decimos que una familia de subconjuntos de X, denotada de esta forma por tau. Bueno, vamos a poner eso en la siguiente línea. Denotada por tau. Tau es la familia de subconjuntos de X. Es una topología, ok, en X, si tenemos las siguientes condiciones satisfechas. La primera es que el vacío y el propio X pertenecen a la topología, pertenecen a la familia. La segunda es que si nosotros tenemos un par de conjuntos, eh, o vamos a decirlo así mejor, si en F es una subfamilia de tau, entonces la unión de los elementos de F, vamos a llamarle aquí O mejor, con O en F, la unión de los elementos de esta subfamilia también está en tau. Y tercero, que si F1 y F2, bueno, mejor así, O1 y O2, vamos a llamarle, ya van a ver por qué le estoy llamando O, ok. Si O1 y O2 pertenecen a una familia, pertenecen a tau, su intersección también está en tau. A esta familia yo le llamo tau simplemente porque a la familia misma se le llama una topología. Y le llamo tau por topología. ¿Ok? Y le llamo O a los conjuntos de la topología, a los conjuntos de tau, porque a los conjuntos que pertenecen a esta topología se le llaman conjuntos abiertos. ¿Ok? Entonces le llamo O por open en inglés. Entonces,
los elementos en Tau son llamados abiertos, o conjuntos abiertos. ¿Ok? Nosotros estamos interesados en la topología que hay en Rn. ¿Ok? La topología, un ejemplo de topología, hay muchas topologías en un espacio dado, ¿no? Pero ejemplos de topología son las siguientes. Hay dos topologías que son digamos, la más pequeña de todas y la más grande de todas. La primera es la topología indiscreta, se le llama esta, y es tau definida como el conjunto vacío y el conjunto X nada más. La familia de subconjuntos que consideramos es solamente este par de subconjuntos. Esto es una topología en X. ¿Ok? El segundo ejemplo, esta es la topología indiscreta, se le llama esto. ¿Ok? Y la otra es la topología discreta, que es la más grande de todas. Esta es la topología más pequeña de todas. Y la topología más grande de todas es los O, tales que O es su conjunto de X. Es decir, son todos los posibles subconjuntos de X. Esto no es más que las partes de X. Las partes de X. El conjunto de las partes de X es el conjunto de todos los posibles subconjuntos de X. Voy a ponerlo así. La colección de todos los subconjuntos de X. Esta familia es una topología. Esta es la topología más grande que hay porque estamos considerando todos los posibles subconjuntos. Recuerden que una topología, repito, que claro eso, no es más que una familia de subconjuntos de X. ¿Okay? Esto es una familia de subconjuntos de X, en donde hay solo dos elementos, el vacío y todo el conjunto. ¿Okay? Usted puede chequear que se cumplen las tres propiedades. Esto es eh, esto que está acá es una familia de subconjuntos de X, es la familia de todos los posibles subconjuntos. Por supuesto, esto se va a cumplir. ¿Okay? Si yo tengo primero, en el segundo ejemplo, el vacío y el conjunto completo, ambos son subconjuntos de X, por lo que pertenecen a la familia tau. ¿Okay? Si yo tengo cualquier colección o cualquier subcolección, subfamilia de elementos de subconjuntos de X, cuando yo los uno, va a volver a ser un subconjunto de X. ¿Ok? Y por lo tanto va a pertenecer nuevamente a esta familia. Y finalmente, si yo tengo dos elementos acá, dos subconjuntos de X, su intersección es un subconjunto de X. ¿Ok? Entonces tengo la tercera propiedad. A esta topología se le llama la topología discreta. ¿Ok? Y a la primera se le llama la topología indiscreta. Bueno, eh, nosotros estamos interesados solo en el caso de Rn y no cualquier topología en Rn, sino la topología que se llama la topología usual. ¿Ok? La topología usual viene dada de la siguiente manera. Vamos a poner eso acá.
Estamos interesados en esa topología. Ahora, ¿cómo definimos esa topología usual? Es como sigue. Sea, primero, el X que estamos considerando es Rn. ¿Ok? Entonces, los elementos de la topología usual son, son los siguientes. Vamos a decir, primero, lo primero, antes de esto, definimos algo que ya creo que definimos en algún momento, pero lo vamos a introducir acá nuevamente porque es importante. La bola abierta, vamos a ver, aquí, sea, no, eso lo vamos a dejar así. La bola abierta centrada en un punto A de Rn con radio R positivo, esta bola abierta, está definida por el conjunto siguiente. El conjunto lo denotamos de esta manera. Ok, ya hemos usado esta notación, pero como dije, queremos recordar esto acá porque es importante. El conjunto de los X en Rn, ¿sí? Tales que la norma de X menos A es menor que R. Esa es la bola abierta. Ok. Bueno, definimos lo siguiente. Decimos que un conjunto O, un conjunto O en Rn es abierto si dado cualquier punto X, vamos a llamar, mejor escribirlo así, dado cualquier elemento A, creo que esto es en O, existe un R positivo tal que la bola centrada en A y radio R está completamente contenida, sí, completamente contenida en el conjunto O. Es decir, esto pasa, vamos a poner esto así, dado cualquier elemento A en O, existe un R positivo con esta propiedad. Es decir, que no importa qué punto yo considere en el conjunto que estoy suponiendo que es abierto, siempre va a existir una bola. Si yo tengo acá mi conjunto, este es mi conjunto O, no sé cómo es exactamente, ok, pero lo cierto es que no importa qué punto yo considere acá, siempre va a existir una bola con un radio, por muy pequeño que sea, tal que todo esto está dentro del conjunto. Por ejemplo, si yo considero, fíjense ustedes, si yo considero acá eh, un punto en el borde de del conjunto, resulta que no importa qué bola yo tome acá, no importa el radio de la bola que yo tome acá, siempre van a haber puntos de esa bola que están fuera del conjunto O. Entonces, o parece natural, parece que lo que ocurre con los conjuntos que son abiertos es que esos conjuntos no poseen los puntos de borde.
del conjunto. Porque en cualquier punto acá en el borde, ¿sí? Ocurre esto. Ocurre que existen, no importa qué bola ustedes consideren, centrada en el punto, existen puntos dentro de esa bola que no están en O. Entonces no se va a cumplir esta propiedad, que es importante. Esa es la propiedad del conjunto abierto. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, un ejemplo, voy a poner este ejemplo aquí en verde. La bola centrada en A, y radio cualquier R positivo, ok, donde A por supuesto es un elemento de Rn y R es positivo, es abierta. Es abierta en Rn. La demostración de este hecho es un ejercicio. Ok. La idea es sencilla. Acá dice que la idea no es más que la siguiente. Uno tiene una bola centrada, vamos a pensar en la bola de esta forma. Sí. Entonces, si usted considera aquí, está en negro. Si usted toma cualquier punto aquí, A, este es A, ¿ok? Entonces van a existir, este que está aquí, no, ese no sería A, pero ese sería otro punto, vamos a llamarle B, ok, bueno, por aquí está A, y este es el radio R, de la bola central en el radio R. Entonces, si usted toma un punto B cualquiera, lo que estamos diciendo es que va a poder conseguir una bola centrada en ese punto B, ¿ok? De tal manera que todos los puntos dentro de esa bola están completamente contenidos acá. O sea, la idea es la siguiente, ¿no? La sugerencia aquí es la siguiente. ¿Cómo es esto? Una sugerencia. ¿La sugerencia cuál es? Bueno, tome B, un elemento de... bueno, un elemento de esta bola. Recuerden que la definición es, si yo tomo un elemento del conjunto, ok, si yo tomo un elemento del conjunto, va a existir una bola centrada en ese elemento con un cierto radio que está completamente contenida dentro del conjunto. Entonces, si usted toma esto acá, dentro de la bola centrada en el radio R, la situación es esta, ¿no? Déjenme borrar esto acá un momento para explicar cuál es la situación. Si este es B, entonces, fíjense qué pasa. Aquí lo que hay que hacer, evidentemente, es escoger una bola centrada en B, por supuesto, y de un radio más pequeño que la distancia desde B hasta el borde, ¿sí? Entonces, considere un radio que vamos a llamar R igual, o mejor, vamos a llamarle delta, ¿sí? Considero un radio delta igual
o menor o igual, incluso puede ser menor estricto, que la distancia, que el radio completo de la bola menos la distancia entre A y B. ¿Ok? Porque lo que está pasando aquí es lo siguiente, fíjense. Lo que está pasando es lo siguiente. Yo tengo, déjenme borrar esto. Vamos a poner una forma acá. Déjenme ver si puedo. Ok, bueno, este es el punto, ponerlo en verde. Este es el punto A. Digamos que aquí está el punto A. Ok, entonces esta distancia que está acá corresponde a la distancia entre A y B. Ok, entonces todo este, desde A hasta aquí el borde es R. Ok, entonces este pedacito que está acá, va a ser R menos esta distancia. Ok, entonces, ¿qué pasa? Que uno lo que tiene que hacer para que la bola que yo considero con centro en B no sobrepase al, no sobrepase, no salga de la bola de radio A, de radio R y centro en A. O sea, lo que tengo que hacer es considerar acá esto que sea, bueno, esto es R menos la norma de B menos A o de A menos B, es lo mismo. ¿Ok? Y entonces, si yo tomo el radio de esta bola aquí centrada en este punto, si lo tomo más pequeño que esa diferencia, que esa distancia, es evidente que la bola centrada en B y radio delta tiene que estar completamente contenido en la bola centrada en A y radio R. Entonces, usando ese radio, pruebe que la bola centrada en B, que la bola centrada en B y radio delta está completamente contenida en la bola centrada en A y radio R. Es decir, lo que hay que ver es que dado X en esta bola, y por lo tanto la norma de X menos B es menor que delta, entonces se tiene que X también está en la otra bola. Y por lo tanto, que la norma de X menos A también resulta ser menor que R. Que es menor que R. Ok.
Eso es lo que hay que mostrar. ¿Ok? Que si yo tengo esta propiedad donde delta es menor que R menos la norma de A menos B, entonces X también satisface esta propiedad. ¿Ok? Entonces, tenemos que cualquier bola abierta, estos conjuntos, efectivamente son abiertos. Por eso se le llama bola abierta. ¿Ok? Porque es un conjunto abierto en este sentido. Ahora, eh, el conjunto, o el conjunto no, la familia más bien. ¿Ok? La familia de todos los conjuntos abiertos en Rn, los conjuntos abiertos definidos como están arriba, es lo que se llama la topología usual. Esa familia es la topología usual de Rn. ¿Ok? O en Rn. Esos son los conjuntos abiertos. Bueno, en verdad, fíjense que esta bola, la bola abierta que hemos definido y con la cual se define también los conjuntos abiertos, mm, depende de la definición de esta norma. ¿Ok? Esta norma que está acá, la norma de x menos a, no es más que una distancia. La distancia entre x y a. Como eso es así, resulta que si yo sustituyo esta norma de x menos a por cualquier otra distancia en Rn, de hecho por cualquier otra distancia eh, en cualquier espacio normado o cualquier espacio métrico, entonces la definición de bola abierta en ese espacio métrico es exactamente la misma. La definición de abierto en el espacio métrico es exactamente el mismo. Y entonces las bolas abiertas van a ser abiertas y uno tiene una topología definida por medio de esa métrica. ¿Okay? Una métrica es simplemente una función que satisface la propiedad. Creo que eso lo vimos cuando estábamos hablando de la desigualdad de las normas y la desigualdad de Cauchy-Schwarz, eso lo vimos, ¿no? Entonces, si uno define una métrica cualquiera, esto que acabamos de definir exactamente, se define exactamente de la misma manera y esa métrica va a definir una topología, ¿ok? Que es la topología de la métrica que uno esté considerando, o de la distancia, como quieran llamarlo. Métrica o distancia es lo mismo. Entonces, en el caso de los números, en el caso de Rn, cuando la métrica es la métrica estándar, la métrica euclidia, ¿ok? Entonces, a la topología que se obtiene usando esa métrica se le llama la topología usual. Ya está. Bueno, usted, como ejercicio, va a probar que esta familia, ok, la familia que hemos definido acá, que es la familia de todos los conjuntos abiertos en Rn, satisface las tres condiciones de lo que es una topología.
Es decir, usted va a probar que esa familia cumple con estas tres condiciones. ¿Ok? Y por lo tanto, efectivamente, pues, bueno, hacer una topología. ¿Ok? Por eso se le llama la topología usual. Hay un tema, pero eso ya tiene que ver con los con un curso de topología, por lo menos de topología en espacios métricos, y es el hecho de que en RN, cuando uno define una topología, bueno, en RN todas las métricas son equivalentes. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de que cuando uno puede acotar ciertas cosas, una función, conjuntos, etcétera, usando una de las métricas, también se puede acotar por la otra, con la otra. ¿Ok? Entonces, eso significa o tiene como consecuencia el hecho de que si uno em, define una topología usando una métrica en RN y define otra topología usando otra métrica, estas topologías, eh, para ver si lo digo bien, salvo por la topología discreta e indiscreta, ¿no? Que se puede definir en cualquier conjunto, salvo por esas, las demás topologías son equivalentes en el sentido de que uno puede definir las funciones continuas usando una métrica van a ser continuas usando la otra. Los conjuntos abiertos en una métrica van a ser abiertos en la otra y así. ¿Ok? Entonces, va a haber allí una equivalencia en ese sentido. Bueno, yo no voy a hablar mucho más de topología, salvo algunas cosas que vamos a ver ahora, porque eh, eso tiene que ver más con un curso de topología general. ¿Ok? A mí me parece que es un curso extremadamente interesante. Yo no sé si en la malla de la carrera el curso de topología está como electiva o como obligatoria, pero si no es obligatoria, yo sugiero que la vean. ¿Ok? Es muy importante. Bueno, Parece que es selectiva, profe. deberían verla, deberían verla. Yo no consigo ninguna carrera de matemáticas sin un curso de topología. ¿Ok? Pero bueno, aquí se puso como electiva, pero debería ser obligatoria. Ok, bueno, así como se definen los conjuntos abiertos, se definen también los conjuntos cerrados. Ok, aquí definimos los conjuntos abiertos eh, de esta forma, ¿sí? Aquí podríamos colocar como una especie eh, de título de esta parte, de esta sección, podría ser conjuntos, eh, conjuntos cerrados, conjuntos abiertos, pero porque eso es lo que hicimos en esta parte. ¿Ok? Definir lo que son conjuntos abiertos. Ahora definimos lo que son conjuntos cerrados. Y un conjunto cerrado no es más que lo siguiente. Y esto es así no solo en la topología usual de RN, sino en cualquier topología y en cualquier conjunto. ¿Ok? Entonces, pero yo lo voy a definir solo en R. Sea F un subconjunto de Rn, decimos que este conjunto, aquí definición, decimos que eh, F, pero esta F así no, que esta F mayúscula
es cerrado en Rn. Fíjense, hay un detalle más que tengo que decir acá. Y es que cuando yo digo que es cerrado en Rn o abierto en Rn, se refiere a la definición abierto en Rn, a la definición de arriba, ¿ok? Pero ser cerrado o ser abierto es es un concepto relativo. ¿Eso qué quiere decir? Que depende, un conjunto puede ser o no abierto o cerrado, dependiendo de en dónde se está definiendo. ¿Ok? Bueno, eso también es un tema que tiene que ver con el curso de topología y a eh, ese tema específicamente es el tema de las topologías inducidas, ¿ok? O topologías relativas, pero bueno, yo no voy a hablar sobre eso. Lo que sí les comento es que esta parte, decir aquí en Rn, es importante porque uno debe decir dónde está, dónde es que se considera abierto o cerrado el conjunto. ¿Ok? Bueno, este conjunto es cerrado en Rn simplemente si su complemento, eh, Rn menos f, que es usualmente denotado como f complemento, es abierto en Rn. ¿Ok? Un conjunto es cerrado si su complemento es abierto. Eso es todo. Entonces, por las leyes de De Morgan, ¿ok? Las leyes de Morgan tienen que ver eh, con que, déjenme lo coloco aquí entre paréntesis, las leyes de Morgan son estas, que si yo tengo la unión finita o arbitraria, no importa si es una cantidad finita o una cantidad arbitraria, de conjuntos, ¿ok? Vamos a llamarle a su i con i en un cierto índice, y usted le toma a eso el complemento, entonces eso es la intersección de los complementos. Y que si tiene la intersección de unos elementos con i a su i con i en i, entonces cuando le toma esto el complemento, eso es la unión de los complementos. Esas son las leyes de De Morgan, las leyes a las que me estoy refiriendo. Por las leyes de Morgan, podemos mostrar el siguiente teorema. El teorema que establece, bueno, que este conjunto, primero, el vacío y el conjunto de Rn completo son cerrados. Bueno, esta primera parte del teorema no proviene de la ley de Morgan, sino que simplemente de tomar complementos y ya está. ¿Ok? Porque el complemento del vacío, ¿quién es? Todo Rn. ¿Ok? Y el complemento de Rn es el vacío. Por aquí hay un mensaje en el chat. Perdón, no vi este mensaje que es de hace un momento, que si podríamos usar una bola sentada con un radio entre la distancia A, B y R. Sí, sí. No pueden aquí arriba. Lo importante es que esta distancia sea más pequeña que esta diferencia. ¿Ok? Eso es lo importante. Ok. Estos son conjuntos cerrados en R. La segunda es que si usted tiene F sub i
Vamos a ponerlo así. Si usted tiene una familia de conjuntos cerrados, entonces su intersección con F en F es cerrada. ¿Ok? Y finalmente, que si usted tiene F1 y F2 son conjuntos cerrados, entonces su unión, unión de F1 con F2 es cerrada. ¿Sí? Fíjense la diferencia, ¿no? Entre esto y las tres propiedades de la definición de una topología. En esas tres propiedades teníamos que el vacío y el X estaban en el conjunto completo, estaban en una topología, estaban en una familia. Que si teníamos una familia de abiertos, la unión de los elementos de esa familia también es abierta. Y que si teníamos un par de abiertos, su intersección era abierta. Aquí estamos haciendo básicamente lo mismo, solo que esta unión se cambia por intersección y esta intersección se cambia por unión. ¿Ok? Entonces, y la palabra abierto se cambia por cerrado. Eso es lo que estamos diciendo acá. Este teorema, la demostración del teorema también es un ejercicio. ¿Ok? Es un ejercicio bastante, bueno, hay que hacer varias cuentas, pero no es nada difícil. ¿Alguna pregunta hasta este punto? Bueno, No, profe. continuamos. Ahora bien, fíjense. Hay formas de caracterizar a los conjuntos cerrados. Vamos vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar la clase hasta este punto porque voy a necesitar hacer algunas cosas en un momento. Y la siguiente clase mostramos estas propiedades acerca de las funciones continuas de los conjuntos cerrados, algunas propiedades topológicas. ¿Ok? Y después conectamos eso con las funciones continuas. Una de las propiedades que vamos a mostrar es que el conjunto, un conjunto de cerrados sí solo sí posea todos sus puntos límites. Recuerden ustedes, nosotros definimos un punto límite como un punto, bueno, eso lo vamos a recordar en la siguiente clase, pero un punto límite de un conjunto no es más que un punto cuyo, tal que si yo considero cualquier bola abierta centrada en ese punto, esa bola abierta contiene puntos del conjunto que son distintos del punto considerado. ¿Ok? Entonces, cuando eso es así, esto se llama un punto límite y resulta que todos esos puntos, si es que ellos pertenecen al conjunto que yo estoy tomando, entonces el conjunto necesariamente es cerrado. Eso significa que su complemento es abierto. Bueno, antes de terminar, como ejemplos de cerrados, ya aquí en esto aparece un par de ejemplos, el vacío y Rn son cerrados. ¿Ok? Además, las bolas cerradas son cerradas. ¿Ok? Es decir, esta misma bola que uno considera aquí arriba, pero tomando un menor o igual acá en lugar de la desigualdad estricta, es un conjunto cerrado. ¿Ok? Entonces, eso es un ejemplo de conjunto cerrado. Otro ejemplo de conjunto cerrado es un punto solamente. Si yo tengo un punto en Rn, ese es un conjunto cerrado. De hecho, si tengo una cantidad finita de puntos, también el conjunto conformado por esa cantidad finita de puntos es cerrado. Bueno, ya vamos a ver esos ejemplos después.
Ok, y las propiedades de estos conjuntos. Voy a detener la grabación en este momento.